cargados y yo os haré descansar. Vamos a repetirlo todo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por tu palabra. Ella es vida, es verdad, es más cortante que espada de dos filos. Ella, Señor, discierne las intenciones del pensamiento, del corazón, las intenciones del alma y del espíritu, penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, toca nuestros tuétanos, trae vida a nuestro corazón. Señora, nuestra vida es iluminada por tu palabra, y que sea hoy tu palabra, Señor, la que nos enseñe, la que nos instruya y la que tatúe, Señor Padre, cada porción de lo que se enseñe hoy, Señor, como algo que quede grabado para la edificación, el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza: la oficina diaria y el día de reposo. La oficina diaria y el día de reposo. Hay dos grandes pilares en la vida cristiana que no podemos olvidar. Nuestra vida es cristiana porque depende de estos dos pilares. El primer pilar se llama la gracia de Dios y el segundo pilar se llama el amor del Padre. Primero la gracia de Dios y el segundo pilar se llama el amor del Padre. Si no hubiésemos tenido gracia, jamás Dios se hubiera acercado a nosotros, ni hubiese diseñado un plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Nos hubiéramos quedado eternamente en condenación eterna. No hubiera esperanza de vida. Eso, tenemos esperanza de vida, es gracia a la gracia del Señor. Y si el amor del Padre no se hubiese manifestado, tampoco se hubiese expresado la salvación y menos se hubiera ejecutado. El Hijo de Dios no habría descendido para convertirse en el Emanuel prometido, la cruz no tendría sentido y no habría una tumba vacía que nos diera esperanza. Nuestra esperanza está en la obra amorosa de Dios, quien en su infinito amor y por su gracia inmensurable nos hizo renacer en el Espíritu por medio de Jesucristo. Por este acto de amor somos salvos de toda condenación, como dice Romanos 28:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, aquellos que Él ha llamado a su inmensa gracia. Ahora, ¿cómo poder ser agradecidos? O sea, ¿cómo agradecer la gracia de Dios que nos salvó, el amor de Dios que se manifestó en la vida de Jesús? Hay dos maneras de agradecer. La primera de ellas, mantener una comunión constante y permanente con el Cristo vivo. Y la segunda es vivir una vida de obediencia y de fe. O sea, hay dos gratitudes que se expresan diariamente en nuestra vida. La primera gratitud se llama comunión. Si yo soy agradecido, ¿qué mantengo? Comunión. El tiempo devocional o el tiempo a solas con Dios no es un tiempo para personas no creyentes, es un tiempo para personas creyentes. Y creyente no es el que va a una iglesia o dice creo en Dios, sino aquel que ha tenido una experiencia de conversión, experiencia de haberse encontrado cara a cara con Jesús. Esa es la clave, porque muchas veces pretendemos enseñar la tarea de hacer el tiempo a solas con Dios, y no es una tarea, eso nace. Eso nace. O sea, es parte de nuestra identidad como hijos. La comunión y el vivir una vida de obediencia y de fe es la manifestación más natural de ser parte de la familia de Dios. Es una manifestación natural.
En Juan 4:24 Jesús le enseña a la mujer samaritana y le dice, porque es necesario que todo el que adore a Dios lo adore ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esa es la esencia de la vida espiritual. La esencia de la vida espiritual no es venir a la iglesia, la esencia de la vida espiritual no es diezmar, la esencia de la vida espiritual no es ni siquiera servir. La esencia de la vida espiritual es adorar en espíritu y en verdad. Todo lo demás que yo hago, lo hago después o más bien como resultado de ser un adorador. Sirvo porque soy un adorador. Diezmo porque soy un adorador. Me congrego porque soy un adorador. Pongo mis talentos al servicio de la obra del Señor porque soy un adorador. Por causa de ser un adorador, entonces yo hago todas esas cosas. Pero yo no puedo hacer esas cosas para convertirme en un adorador. No me convierto en un adorador por hacer cosas para Dios. Me convierto en un adorador porque he sido comprado a precio de sangre, he sido renacido en la simiente que es en Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo y que yo me apropio de ese sacrificio por fe, como un sacrificio salvador, yo me convierto en un adorador. Y Dios al quien ve permanentemente es aquel adorador en espíritu y en verdad. Cuando usted revisa la historia de Juan capítulo 4, en donde se habla del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, usted va a notar que fue Jesús el que fue a buscar a la mujer samaritana. No fue la mujer samaritana la que fue a buscar a Jesús. En otras palabras, es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien se acerca a nosotros. Es Dios el que nos hace un cerco para encontrarnos con nosotros. Tendrá que usar cualquier situación, una quiebra financiera como lo hizo conmigo, un problema de salud como a muchos les ha sucedido, un problema en el hogar, un divorcio, algo. Hay una historia que Dios usa para buscarte, para encontrarse contigo. Hay una historia que hace parte de ese encuentro de Dios contigo, como ocurrió con la mujer samaritana. Ella iba a buscar agua, ella necesitaba agua y todos los días iba a las 12 del mediodía a buscar agua, pero ella encontraba agua, bebía de esa agua y regresaba al día siguiente al pozo de Jacob nuevamente a buscar agua y hacer lo mismo todos los días. Todos los días iba con un cántaro sobre su hombro donde nadie la pudiera ver, 12 del mediodía, un sol canicular, pero ese día la estaba esperando Dios en la persona de Jesús. Y ese día ella tuvo un encuentro sobrenatural, un encuentro que cambió su vida, un encuentro que dignificó su vida, pero un encuentro que la transformó en una mujer común y corriente a una mujer que fue capaz de decir quién era el hombre aquel con el cual se había encontrado, y movió toda una ciudad. Dice que la ciudad de Sicar se movió por causa de la mujer. Se convirtió en una adoradora. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, nos convertimos en adoradores. Nos convertimos en personas que verdaderamente usamos todo lo de nuestro culto para adorar a Dios. Usamos el tiempo de intimidad para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando personas que tengamos una oficina diaria con ella. Usted observa la historia de la mujer samaritana y se va a encontrar que lo que ella fue a buscar no lo tomó. Ella tiró el cántaro, ella abandonó el cántaro, porque el cántaro simboliza toda la religiosidad, porque el cántaro simboliza todo el pecado, porque el cántaro simboliza todo aquello que Dios quiere que tiremos, todo aquello que ya no sirve, que ya no funciona. Entonces a veces nosotros estamos como líderes, como pastores, tratando de que el pueblo tenga una comunión con Dios, y la comunión con Dios no es el resultado de hacer algo para Dios, sino es el resultado de vivir una vida ligada a Dios. Cuando hay una vida ligada a Dios, tú amas el madrugar para estar con Dios. Cuando hay una vida ligada a Dios, tú amas la palabra. Cuando hay una vida ligada a Dios, tú amas el congregarte. Cuando hay una vida ligada a Dios, tú amas el servirle al Señor. Cuando hay una vida ligada a Dios, tú amas todo lo que tenga que ver con Dios, porque eres agradecido. Y en agradecimiento estás buscando permanentemente a Dios. Amén. Lo puedes reconocer de esa manera. De manera que nadie viene a la iglesia. Puede que hoy el Día de la Madre muchos vengan para acompañarte,
Pero nadie viene a la iglesia si no ama a Dios. No lo es. Nadie puede decir, no, es que yo soy cristiano, pero yo no me congrego porque yo tengo mi relación con Dios. Perdóname, el congregarse hace parte de una vida de conocer a Dios. Hace parte de una vida de comunión con el Señor. Así que todo muchas veces pensamos que son tareas que tenemos que hacer y la verdad es que no son tareas que hacer. Cuando el amor de Dios ha tocado la vida de alguien, su gracia lo toma, lo lleva a Cristo y observe esto, el corazón de esa persona es transformado y su espíritu es inundado por el Espíritu de Dios. Como dice Ezequiel 36:25, los tomaré, los limpiaré, los lavaré, le quitaré todas sus inmundicias, pondré mi espíritu sobre su espíritu y cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne como el mío. Eso va a ocurrir cuando hay un encuentro con el Señor. A ese proceso la Biblia lo llama nueva vida o lo llama nuevo nacimiento, como está en Juan 3:3. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, su vida es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque sus pecados han sido perdonados y ha sido unido a la mejor familia del mundo, que es la familia de Dios. Entonces, por gracia es convertido en un hijo de Dios con todos los beneficios que tiene el verdadero y único Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Recordemos que el propósito de una vida emocional y espiritualmente sana es convertirnos en hijos de Dios, que aprendemos a estar con Dios y a descansar en el reposo de nuestro Padre Celestial, que es su Hijo Jesucristo. Buscar el rostro de Dios y descansar es la esencia de la oficina diaria. Buscar el rostro de Dios y descansar es la esencia de la oficina diaria. Hay dos invitaciones que nos hace el Señor Jesucristo en solo un versículo, que es el versículo 28 de Mateo 11. Jesús nos dice, venid a mí, es la primera invitación. Y la segunda invitación es descansad en mí, es la segunda invitación. Él nos invita ¿a qué? A ir a Él, la primera invitación. Segunda invitación, si voy a Él, ¿debo qué? Descansar en Él. Venid a mí todos los que están cargados y los que tienen mucho trabajo, que yo los haré descansar. Entonces, si mi primera actividad diaria es ir a Jesús, lo demás va a funcionar. Si lo primero que yo hago diariamente es ir a Jesús, lo demás va a funcionar. Porque es colocar a Dios como la prioridad número uno de nuestra vida. Prioridad número uno, ir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana requiere de algo que se llama equilibrio. El mundo está gobernado por tres espíritus. El mundo está gobernado por tres espíritus. Espíritu de Egipto, que es el trabajo. Espíritu de Babilonia, que es adoración incorrecta. Y el espíritu de Grecia, que se centra en que el hombre es su propio Dios. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Ve al gimnasio, cuida tu cuerpo, ¿cierto? Usted va al médico y le dice, haga más ejercicio, pero nunca le dice, lea más Biblia. Entonces, cuando el médico le dice, haga más ejercicio, usted le dice, doctor, yo hago ejercicio, pero usted se compromete conmigo que va a leer más Biblia. Entonces, usted lee más Biblia y yo hago más ejercicio, y entre los dos vamos a tener un equilibrio, ¿cierto? Nos preocupamos por la dieta, nos preocupamos por adelgazar, eso está bueno, ¿cierto? Es necesario. Nos preocupamos por estudiar, eso está bueno. El Espíritu de Gracia te pone en el estudio. El Espíritu de Gracia te dice, tú eres alguien si tienes un título universitario, y no es la verdad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros ya somos, nosotros no necesitamos un título para ser, nosotros ya somos hijos de Dios. El Espíritu de Gracia te estimula a que crezcas el éxito. El Espíritu de Gracia te habla del éxito, te habla de escuchar audios, te habla de leer libros, te habla de todo eso. Y es quizás importante porque tú tienes que, después que tú sales de la presencia del Señor, tú te tienes que entremezclar con esos tres espíritus en el mundo. Pero si tú primero fuiste a buscar al Señor, el Señor te dio un sello de protección para que el espíritu de Grecia, el espíritu de Egipto y el espíritu de Babilonia no te arropen.
Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Es que el lunes tengo un examen. Y 2 horas que apartes para el Señor, ¿quiere decir que en esas 2 horas vas a perder el examen? Habla Jehová. O, ¿por qué no vino el domingo? No, es que me tocó trabajar. Listo, te tocó trabajar, ¿sí? Pero tampoco te di el viernes. Es que salí tarde del trabajo. Entonces, eso es lo que hace el espíritu de Egipto. Te absorbe, te atrapa. El espíritu de Babilonia te pone imágenes, te dice adora imágenes, y eso es lo que hace el espíritu de Babilonia, y somos inmersos en eso. Entonces hoy confiamos más en lo que los 3 espíritus que quieren o que gobiernan al mundo están proponiéndonos a nosotros, que lo que la palabra de Dios nos propone a nosotros. Y Dios nos dice: te quiero con una vida equilibrada. Y para vivir una vida equilibrada yo debo tener 2 cosas. Debo tener una búsqueda incesante de Dios y debo tener ritmos constantes con Dios. Debo tener una búsqueda incesante de Dios. Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente. ¿Más buscad qué? Primeramente. ¿Qué debo buscar primeramente? Todos los asuntos que tienen que ver con el verdadero espíritu, el espíritu de adorador, el reino de Dios. El buscador de Dios tiene el espíritu de la adoración, y el que tiene el espíritu de la adoración es un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, Mateo 6:33 nos dice: buscar primeramente el reino de Dios. No dice buscar primeramente la lonchera de tu hijo, no dice buscar primeramente hacer la planeación. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. ¿Qué quiere decir? Que la vida verdadera, centrada verdaderamente en el equilibrio, comienza buscando la presencia de Dios. Ser un buscador de la presencia de Dios no es simplemente tener un devocional, es que nuestra vida en las 24 horas del día se convierta en una vida devocional. O sea, que permanentemente nosotros estemos orando. Vamos en el carro, vamos orando, está usted cocinando, está hablando con el Señor. No es un ritual, es una relación, es un asunto de relación, ¿sí? Hay empresarios que, aunque estén con otros empresarios que no tienen su misma fe, dice: perdón, ¿será que podemos levantar una oración antes de hablar este tema de negocios? Yo he visto a James, lo he acompañado algunas veces a reuniones de negocios, y lo he visto como él dice: perdón, vamos a levantar una oración para poner a Dios, y así sea el más incrédulo, se queda callado, o por lo menos no cierra los ojos, pero tampoco dice que no. Entonces, pero él está expresando su fe allí. Él está convirtiendo la mesa de trabajo, le está convirtiendo en un lugar de adoración. Y eso es lo que la palabra nos pide. Que nosotros, por ser redimidos del Señor, tenemos una comunión constante con Él en nuestro tiempo privado, pero también nuestro tiempo público debe ser expresado en una adoración. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con diferentes problemas, con diferentes circunstancias, y no sabemos cómo resolverlas. Y el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas, todo lo que Egipto ofrece, todo lo que Babilonia pueda ofrecer y todo lo que Grecia puede ofrecer, si a Dios le interesa, van a llegar a mi vida. ¿Me hago comprender? En la vida no triunfamos por el título o por la empresa o por el negocio que tengamos. Los hijos de Dios triunfamos en la vida por el Dios que nos redimió, por el Dios que nos llamó, y por el Dios que por su gracia y por su amor nos hizo aceptos delante de su presencia por su Hijo Jesucristo. ¿Estamos claros allí? Entonces, lo segundo es que tengo que mantener ritmos de contemplación. David buscaba a Dios 7 veces al día. O sea, imagínese que usted decide: Señor, yo voy a dedicar 2 horas para ti todos los días.
Pero usted sabe que las 2 horas no las puede dedicar en la mañana. Entonces usted divide eso en ritmos de contemplación. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo te voy a buscar media hora en la mañana y te voy a buscar por ahí a las 10 de la mañana, 15 minuticos me voy a apartar para ti. Por ahí al mediodía me aparto 15 minuticos. Por ahí a las 3 de la tarde me aparto otros 15 o 20 minuticos. Y el resto, los otros 40 minutos te voy a buscar en la noche. O sea, hay unos ritmos, porque a veces estamos buscando a Dios simplemente como, bueno, ya hice el devocional, ya llené el cuadernillo, ya lo divulgué en mi grupo, pero no hay tiempo, no hay ritmos seguidos de contemplación. David tenía ritmos de contemplación. David en el Salmo 119, versículo 164 dice, 7 veces al día alabo a causa de tus rectos juicios. ¿Cuántas veces lo hacía David? 7 veces. Y si nos vamos a la historia de Daniel, cuando Daniel le dijeron, o usted adora a la imagen de Nabucodonosor, o entonces lo echamos en el foso de los leones. Y entonces Daniel era una persona que era privilegiado porque hacía parte del gobierno babilónico. Sin embargo, las ventanas del cuarto de Daniel daban para la calle y él las abría de par en par 3 veces al día buscando el rostro del Señor. Y por causa de que lo veían que estaba buscando el rostro del Señor, entonces los enemigos de Daniel, que son los mismos enemigos que nosotros tenemos, que son los enemigos que acusaron a Daniel y son los que te van a acusar a ti, dijeron, mire rey, usted firmó un decreto. Eso fue con Ciro. Usted firmó un decreto que todo aquel que adorara 3 veces al día sería echado al foso de los leones. Entonces la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Y Daniel dijo, sí, la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada, yo debo ir al foso de los leones. Y Daniel fue llevado al foso de los leones. Y el rey le dolió meter a Daniel en el foso de los leones. Pero entonces el rey se acercó y miró de cerca por la tapa. Quizás era de vidrio, no sé, el vidrio no existía en esa época como lo vemos hoy, pero quizás allí él veía, pero él no veía a Daniel, él veía a 4 personas que se movían en el foso de los leones. Entonces cuando pasó el tiempo y el rey preguntó, oh Daniel, tu Dios a quien tú has creído, a quien tú sirves de todo corazón y con toda integridad te ha salvado. Y Daniel dice, viva el rey, viva el Señor, viva mi Dios, porque todo aquel que busca la presencia del Señor será respaldado en todo. Ritmos, hay que tener ritmos, hay que tener una intercesión constante de corazón, de mente, de espíritu, estar constantemente allí en ese tiempo. Ahora, ¿qué hacían estos hombres? ¿Cuál es la invitación de la Biblia para nosotros mantener una vida de equilibrio? Para nosotros mantener ritmos en nuestro tiempo con Dios. Número 1, hay que detenerse. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Dios. Muchas veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo, pero no pasa nada. ¿Sí? Pastor, es que Dios me dijo que me cambiara de empleo, y se cambió de empleo y a los 3 meses lo echaron. Quizás creemos que Dios nos dijo, pero no estamos seguros que Dios nos dijo. La única manera de estar seguro que Dios nos habla es que todos los días yo escuche la voz de Dios. Todos los días debo tener comunión con Dios, escuchar su voz, mantenerme en esa voz. Los hijos de Dios, cuando decimos Dios me dijo, es porque Dios le dijo. Pero no puedo decir Dios me dijo y Dios no dijo. Dios dijo. Ahora, que Dios diga no significa que las cosas van así, no, pero es la certeza que Él dijo. O sea, tenemos que tener la certeza que Él dijo, no simplemente la presunción. Una cosa es la presunción de que Dios dijo y otra cosa es la certeza que Dios dijo. Yo debo tener la certeza que Dios dijo y voy a dar el paso de lo que Dios dijo. Por eso se llama, dice, la comunión íntima de Jehová, dice el Salmo 25, versículo 14, es con los que le aman y a ellos hará conocer su pacto.
La comunión íntima del Señor es con los que le aman y a ellos dará a conocer su pacto. Quiere decir que el que tiene comunión íntima con Dios escucha la voz de Dios. El que tiene comunión íntima con Dios, Dios le habla a través de la palabra. A mí no me habla audiblemente. En mi vida me ha hablado unas 4 veces audiblemente. A mí me habla por la palabra. Y me coge y me dice, aquí está, ¿sí? O me dice, o me habla a través de una enseñanza, a través de una predicación. De pronto me inquieta que escuche tal predicación y allí me está hablando el Señor. Detenerse, hay que detenerse. Lo segundo, cuando estés a solas con Dios, mantén quietud, está quieto. De las cosas que más dificultad nos cuesta es estar quieto, mantenerse quieto, meditar la palabra. Señor, me estás hablando en este versículo. Señor, me estás hablando en este pasaje. ¿Qué me quieres decir? Quiero escucharte. Y para poderse quedar quieto hay que hacer una tercera cosa, guardar silencio. La gente cree que orar es, Señor, en el nombre de Jesús. No, orar es guardar silencio. Escucha a Dios. Dile, háblame. Háblame, Señor. Necesito escuchar tu voz. Y tengo que acallar mis pensamientos. Porque esta bendita mente, estamos con Dios y está hablando. A las 8 tienes una cita, a las 9 tal cosa. Ella te quiere sacar, porque el espíritu de Grecia te quiere poner actividad. El espíritu de Egipto te quiere poner actividad. Ay, sí, es que hay que ir a recoger a los niños. Hay que tal cosa. No. Quietud, detenerse. Quietud, silencio. Mantener en silencio. A veces hay que, ¿sabes qué? Que benditamente, cállate. Cállate, escucha a Dios. Cállate porque quiero escuchar a Dios. Hay momentos en que hay así. Nunca te lleves un celular para tu tiempo a solas con Dios. Apágalo. Ay, no es que yo es para ver la hora. Cómprate un relojito. Hay relojitos a 2,000 pesos que te dan la hora en el tiempo a solas con Dios. Eso no es nada. O sea, apaga el celular. No es que a mí me gusta adorar con Barak cuando estoy. Calla, Barak, porque Barak te va a meter el pensamiento humano. Él puede estar cantando para Dios, pero él está aquí metiéndote. Es lo que él piensa, no es tu comunión con Dios. Ay, no es que me gusta Marco Wick. Calla, Marco Wick, en ese momento, porque el que necesita escuchar a Dios se llamas tú. Eres la persona que necesitas escuchar a Dios. Tu vida va a tener éxito si escuchas a Dios. Pero si no escuchas a Dios, tu vida va a ser una vida de fracaso siempre. Siempre vas a estar dando tumbos. Nunca vas a definir un plan perfecto porque no has escuchado a Dios. David escuchaba a Dios. David le preguntaba, Señor, ¿cómo ataco a los asirios? Y el Señor le decía, atácalos de tal manera. David, Señor, ¿cómo ataco ahora a los de Media, a los filisteos? Atácalos de tal manera. O sea, David tenía su mente entrenada en silencio para escuchar a Dios. Y tenemos que entrenar, porque es que estamos en medio de tanto ruido que no podemos acallar nuestros pensamientos. Siempre están hablando nuestros pensamientos y necesitamos acallar nuestros pensamientos. Necesitamos decirle a nuestros pensamientos, óyeme, cállate por favor y escucha a Dios. Escucha a Dios. ¿Y qué más debes hacer? Guardar silencio, ya lo hablamos. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si tú sabes que estás en el monte de Dios, guarda silencio. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando Moisés se iba acercando a la zarza? ¿Qué le dijo? Quítate el calzado de tus pies. En otras palabras, te quiero con pensamientos transparentes, porque vienes con un espíritu de Egipto adelante de mí y no me vas a poder entender. ¿Cuántas filosofías a diario usted recibe? Los que estudian en la universidad, cada profesor tiene un pensamiento y te habla a través de su pensamiento, a través de su filosofía. Tu jefe te habla a través de su filosofía. Tu jefe dice, no, pero es que ustedes los cristianos se las pasan metidos en la iglesia. Eso no es verdad, pero ellos creen, la gente cree que nosotros pasamos metidos en la iglesia. Eso no es verdad, pero la gente cree eso. Ah, no, es que el pastor a ustedes les obliga a que no tome. Eso no es verdad, pero la gente cree eso. Entonces uno tiene que guardar silencio, enseñarle a la mente, no estar en blanco,
sino a callar. Calla para que escuches a Dios. Regaña su mente. Cada vez que dice, ay, es que ahora tengo que poner los frijoles. Cállate, mente de frijoles, cállate. Porque tienes que escuchar a tu Dios. Si no es que ahorita a las 9 tengo una cita, cállate. Las 9 llegará. Ahora escucha a Dios. ¿Sí? Ahora, la mejor manera de detenerse, de estar quieto y de guardar silencio se llama leer y meditar la palabra de Dios. No hay mejor manera, no hay mejor herramienta que leer y meditar la palabra de Dios. Que un versículo te tome y te diga, uy, Dios mío, me está hablando este versículo. ¿Sí? Por eso es que la Biblia no la podemos leer así. Ay, hoy voy a leer acá. Ay, Judas se ahorcó. Ay, no, eso no es conmigo. No, otro lado. Haz tú también lo mismo. No podemos hacer eso. Tenemos que leer y meditar la palabra de Dios. Por eso aquí en esta iglesia, 2 capítulos diarios. Tú puedes tomar uno en la mañana, otro en la noche, o lo puedes tomar la mitad del primero en la mañana, al mediodía lo completas y en la noche te lees el último porque ya te vas a ir a descansar. Pero nos vamos a descansar viendo todos los chismes del Facebook. ¿Cierto? Ya a veces pienso que los que montan tantas cosas en el Facebook como que no tienen oficio, ¿no? Porque es que, hermano, montan, Dios mío. Y a veces uno se queda como embobado y que... Y pasa. Hoy se habla más de los políticos y menos de cómo evangelizar. Estamos más preocupados. Estamos preocupados por quién quedar. Si Jehová no edificara la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la quieren construir, ¿verdad? Y si Dios quiere hacer juicio contra Colombia, nos viene Petro, hermano. Si Dios quiere hacer juicio contra... Y esa es la voluntad del Señor. Ahora, sabemos que debemos tener acciones responsables, eso es cierto. Pero mi voto no define, simplemente voy a ser responsable votando. Eso lo va a hacer el Señor. ¿Cuántos votamos por santo la primera vez? Yo fui lo primero. Y hoy estoy arrepentido de haber votado la primera vez. Por la segunda vez voté en blanco. Esto no lo resuelve un hombre, esto lo resuelve Dios. Dios resuelve la situación. Ahorita que cantaban la canción, queremos ver una nación, ¿cómo es? Una generación que te busque. Y a veces yo me hago la pregunta, ¿somos tan responsables que buscamos de verdad ser transformadores de una nación? Discipuladores de una nación. Muchas de las canciones que cantamos en la alabanza, en los servicios, no nos las creemos, ni las practicamos. Simplemente son un relleno del culto. Pero las canciones se diseñaron para vivirlas, para que nosotros no las creamos. Para eso. La última que dice, quiero hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad. Realmente eso tiene que ser la vida cristiana. ¿Sabía usted que usted no puede comprarse cualquier vestido, cualquier calzado? No puede entrar a cualquier lugar, no puede unirse con cualquier persona porque son demandas del Señor en su palabra. ¿Sí o no? Muchas veces estamos preocupados por cambiar la forma y creemos que nos volvemos mejores cristianos si cambiamos la forma. No, es practicando el fondo, no es cambiando la forma. La forma puede ser cualquiera, pero el fondo es lo que fundamenta la vida espiritual. Eso es lo que fundamenta. La segunda invitación que hace el Señor es la invitación a descansar en Él. Él dice, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo, ¿quién es yo? Jesús, los haré descansar. ¿Qué le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha decidido escoger la mejor parte. Y mire qué es la oficina diaria: mantener una comunión constante, diaria, las 24 horas con Él. Usted está durmiendo y está conectado con el Señor, ¿o no? O usted no le ha pasado como a mí, o a mí es el único que me ha pasado, que he tenido sueños incorrectos y en el mismo sueño el Espíritu Santo le habla a uno.
A mí me ha pasado que he tenido sueños que no son de Dios, que no son para un hijo de Dios, pero en el mismo sueño yo me siento redarguido. Y se lo he contado a mi esposa. Amor, mira lo que me pasó. O sea, Dios aún en el sueño protege lo incorrecto que nosotros estemos pensando. Porque eso es comunión. Cuando tú te acuestas, no te acuestas desprotegido. O sea, no es lo mismo acostarte leyendo así sea un solo versículo, que teniendo el Facebook ahí abierto, los grupos ahí que hablan babosadas. No es lo mismo, ¿sí? Entonces unos están con el celular aquí y la televisión prendida. Asesinaron a fulano, violaron a sutano. Ey, venga, apaguemos eso. Descansemos en Jesús. Jesús nos invita al descanso. La palabra Shabbat significa cesar, reposar, descansar. No tenemos descanso, no tenemos reposo. ¿Cuántos de ustedes trabajan el día que le dan descanso en su empresa? Hacen cosas. El día de descanso no es para coger y hacer oficios en la casa. Ese día es para descansar. Entonces el día de descanso quieren desarmar la casa y armar la casa. Eso es para descansar. Hay que descansar. Shabbat, reposo, reposo. ¿Sabe por qué los judíos son exitosos económicamente? Porque los judíos reposan, descansan. Trabajan 6 días, descansan 1. Ahora no te voy a decir que es el sábado, porque el sábado el calendario nuestro viene de Saturno, y Saturno es un dios del astro. Nosotros no adoramos. O sea, cualquier día en la semana donde tú tienes que descansar 24 horas. Comienzas a las 6 de la tarde y terminas a las 6 de la tarde del día siguiente. Pero descansar. ¿Qué es descansar? Ese día sales a la familia, ese día la esposa no cocina, ese día hacen las cosas anticipadamente. Si van a comer en la casa, entonces preparan los alimentos con anticipación, pero preferiblemente salgan así, sea a comerse un chucito a cualquier lado, pero descansar. Sí, maridos, por favor, no pongan los domingos a cocinar a sus mujeres, déjenla descansar. Sí, descansar, hay que descansar. Es el día de descansar, estudiantes, es el día en que en el libro no se toman libros para estudiar, porque hay que descansar. Descansar. Por eso los judíos son prósperos, porque ellos descansan. Ellos han aprendido a descansar, a reposar, a cesar toda actividad. Por eso se llama Shabbat. Shabbat significa reposo, descanso, cesar de la actividad. Y es lo que Dios nos invita, a que descansemos. Descansemos. Es un día de inactividad. Es un día de diversión, es un día del parque, es un día de ir a jugar patineta con los hijos, a jugar con el balón con los hijos. Es un día de dispersarse. La palabra disfrutar significa sacarle el jugo a la fruta. Eso es lo que se llama disfrutar. Y el fruto del trabajo, lo que te invita el Señor es a disfrutarlo. Ahora, hasta mentalmente, porque a veces estamos un domingo y estamos pensando, mañana tengo que hacer tal cosa, mañana tengo que hacer tal cosa, mañana no tengo tal cita. No, desconéctate. Hay 4 cosas que se hace en el día del descanso. Primera cosa, me desconecto. ¿Sí? El día de descansar es para descansar, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es descansar, desconectarme de todo lo cotidiano. Descansar implica poner mi celular 24 horas en silencio. Nadie dijo amén, pero así es. Hay que comenzar a colocar el celular en silencio. Ay, pero se cae el mundo, hermano. Le voy a decir algo. El día que yo me muera, colocan otro pastor. Así de sencillo. El día que a ti tú te mueres en la empresa, colocan a otro, y sabes que el otro va a ser mejor que tú. Y tu jefe se va a arrepentir de haberte tenido tanto tiempo ahí y no haber encontrado el otro. Esa es la verdad. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Así es sencillo. Se muere un socio, aparece otro. Se muere un empleado, busco a otro. Se muere la mujer, el hombre busca a otra. Se muere el hombre, ella también busca a otro. Descansar, reposar en Dios. Mire, ¿sabe qué? La vida nuestra en promedio son 960 meses.
Nada. Tú dices, 80 años son 960 meses. Eso no es nada. O sea, nuestra vida es muy efímera y nos las amargamos tremendamente. Y entonces creemos que trabajar, barco parado no gana flete, trabajar. No, hay que descansar. Hay que reposar en el Señor. Deténgase, esté quieto. El Salmo 46:10 dice, quédese quieto y conozca que yo soy Dios. Además, cuando yo descanso 24 horas, una vez por semana, descansar, una vez por semana, estoy honrando a Dios. Le estoy diciendo a Dios, tú eres el dueño de todas las cosas. Dios en 6 días hizo la creación y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Ahora, Jesús dijo que el reposo era por causa del hombre, no el hombre por causa del reposo. No me puedo volver legalista, esclavo. No, tengo que hacer cosas, pero cosas que sean distintas, ¿cierto? Cosas que sean distintas. Tú puedes ir a comprar ropa un día distinto al de descanso. No uses el día de descanso para ir a comprar ropa, porque eso lo puedes hacer en un día diferente al día de descanso, en tiempos después que sales de trabajar. Disfruta en tu día de descanso, sal con tu familia, come con tu familia, ve a cine con tu familia, alquila película, ya no necesitas de eso, vas a Netflix, ¿cierto? Entonces ahí ve las películas, pero lo más importante es que el día, esas 24 horas, en tu corazón y en tu mente, estés contemplando a Dios. Contempla a Dios durante ese tiempo. Haz de Dios tu máxima prioridad, ¿cierto? No negocies tu día de ir a alabar a Dios. Si vienes un día a la semana, no lo negocies. Si vienes los 2 días, no lo negocies. Esos son tiempos para Dios. Pongámonos en pie, iglesia. 2 tesoros importantes. Se llama comunión y descanso. Venid a mí, dijo Jesús. Venid a mí. Y lo segundo, yo los haré descansar. Cuando yo voy a Jesús, Él me hace descansar y la vida es transformada, la vida es cambiada. Acuérdese de esto, la centralidad del Evangelio es Jesús. Él es la gracia de Dios y Él es el amor del Padre, juntos en una misma persona. Si las palabras de Mateo 11:28 son verdad para ti, tú vas a ir a Jesús todos los días y vas a descansar en Jesús, porque de esta manera vas a aprender a llevar el yugo de Jesús, vas a aprender de Jesús y vas a aprender de su mansedumbre y de su humildad, pero sobre todo y lo más importante, en Jesús hallamos nuestro verdadero descanso. Comunión es la oficina diaria, descanso el Shabbat. 2 tesoros. Escúchalo bien, 2 tesoros que te garantizan prosperar materialmente. 2 tesoros que te garantizan ser una persona bendecida en todas las áreas de tu vida. Cierra tus ojos allí. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a ser personas de comunión constante, no de un solo tiempo contigo. Comunión constante contigo. Voy manejando y voy hablando contigo, Jesús. Me detengo para ser atendido por un cliente y abro mi Biblia y ahí puedo meditar tu palabra, Señor. Quiero decirte, iglesia, un solo versículo de la palabra puede cambiar la raíz de todos tus problemas. Un solo versículo de la palabra puede cambiar la raíz de todos tus problemas. Descansar 24 horas cada semana sin hacer nada de lo que normalmente hacemos, apagando nuestro celular, yendo con nuestra familia a lugares donde en ningún otro día de la semana podemos ir, disfrutar a nuestros hijos, ver películas, leer un libro que quizás entre semanas no lo puedo leer, hablar con la esposa o con el esposo, hablar con los hijos, es parte del reposo, es parte del descansar. Señor, ayúdanos a descansar, ayúdanos a entender lo precioso que es este tesoro de descansar.
Y ayúdanos a entender, Señor, lo precioso que es el tesoro de buscar a Jesús, de ir a Jesús. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Comunión y reposo, la clave de una vida próspera en Cristo Jesús. Iglesia, te bendigo. Que este sea un día en donde te apropies de estas dos verdades. Esa es tu oficina diaria, esa es tu actividad diaria, es tu oficio diario. Tu oficio diario cambia tu vida, cambia tu perspectiva. Tu oficio diario derriba los argumentos de Egipto, los argumentos de Babilonia y los argumentos de Grecia. Así sea, Señor, sobre la vida de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.